Amigos de 21 Radio, la cobertura continúa. Información al momento, mire, se está desalojando la pista. Esto es lo que temíamos, mire. Sobre los manifestantes. Hay demasiado gas. Se vuelve caótico. Lamentablemente hay niños. Nos vamos, señores. Tenemos que cortar la transmisión. Usted vio el desenlace. También hacia la prensa, usted vio cómo nos quitaron. Quítense. Tengo recuerdos muy bonitos de Naranjos, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir en cuanto a su desarrollo, porque realmente cuando yo estaba chiquillo, Naranjos no tenía calles pavimentadas, no teníamos agua entubada, prácticamente las calles estaban oscuras, algunas colonias todavía no existían. En fin, me ha tocado ir viviendo desde cómo Naranjos empezó a tener un crecimiento poblacional y junto con ello también una infraestructura urbana. A Naranjos se le ha vinculado mucho a Pemex a raíz del encuentro del Pozo Naranjos 1. Estamos hablando de 1912. Gracias al petróleo fue como Naranjos se hizo cosmopolita, porque llegaron chinos, llegaron árabes, hubo japoneses, llegaron españoles, de los cuales todavía quedó descendencia y andan por ahí algunos apellidos. La relevancia del petróleo en Naranjos fue el detonante para que tuviera ese desarrollo en su momento, en la década de los 20, de los 30, incluso todavía hasta los 40 se empezó a hacer un polo de atracción porque varias de las gentes que están asentadas aquí en Naranjos vienen de otros estados. Había mucho dinero en Naranjos. Obviamente cuando ya se nacionaliza la industria petrolera, las cosas comienzan a cambiar y el sindicato de petroleros llega a tener un poder importante. Se convierte en una parte importante de lo que era la CTM naciente del gobierno de Manuel Ávila Camacho, y con los años llegó a tener mucho poder económico y político, de tal manera que muchos de los presidentes municipales de Naranjos fueron puestos por el sindicato de petroleros. Para bien, no puedo decir que para mal, porque realmente muchas de las cosas que tiene Naranjos se hicieron en ese periodo. Jugó un papel importante. Dentro del ámbito educativo tuvo una participación bastante seria, en el ámbito deportivo también, en la infraestructura, porque gracias a petróleo se llegó a tener una clínica de Pemex que llegó en su caso en algunas emergencias a atender a la población. Tenemos un cuerpo de bomberos que es de Pemex. En algunos años, en la década de los 60, 70, Pemex era un generador de empleo importante para aquí, para la zona. Desafortunadamente, la situación política del país cambió. El nuevo presidente, Carlos Salinas de Gortari, pues tenía que venir y acabar con esa fortaleza que tenía el sindicato y lo desmanteló, tratando de fincarle cargos a don Joaquín Hernández Galicia,
cargos que a la postre no fueron comprobados, pero fue para debilitar al sindicato y poder venir y hacer una serie de maniobras económicas, porque era lo que estaba de moda, el empezar a deshacerse de las empresas públicas del Estado y privatizarlas en muchos renglones. El caso de Pemex es emblemático porque parte de Pemex se privatizó y junto con la privatización de eso fueron algunas cosas que tuvieron que desemplear personas, y aquí en Naranjo nos quedamos, mucha gente se quedaron sin empleo. Fue una manera muy salvaje de venir y de provocar un desempleo tan enorme en una población que prácticamente su economía, parte de su economía importante estaba basada en su relación con los trabajadores petroleros. Muchos se quedaron sin empleo, algunos más siguieron por ahí buscando trabajo en compañías que tenían relación con petróleos y lograron salir adelante del desempleo. Pero el paro en esa época fue muy relevante y desafortunadamente también los trabajadores estaban acostumbrados a un tipo de trabajo, e incorporarse a un tipo de trabajo empresarial generó bastantes conflictos. A final de cuentas se ajustaron, se acostumbraron ya a la nueva expectativa de vida, algunos más emigraron, y ese es un problema que hasta la fecha seguimos teniendo en Naranjos. Tenemos mucha emigración y el crecimiento poblacional, a pesar de que nacen chamacos, Naranjo no crece. Su crecimiento natural no se está dando con las expectativas de vidas. Es más, en algún tiempo tuvimos un crecimiento negativo. Pero en economía siempre las cosas se sustituyen, nunca se pierden. De tal manera que actualmente tiene un peso específico, no voy a decir que no, Pemex, pero ya no tiene la importancia dentro de la economía como la tenía hace muchos años. Hablando de la política municipal, retrocedería al primer momento en que el partido oficial en aquel entonces pierde una elección municipal. Y eso ocurre cuando llega don Emilio Rodríguez San Miguel, periodo 1995-1997. Y en aquel tiempo incluso como que no nos acostumbrábamos a estar gobernados por un partido que no fuera el revolucionario institucional, después de tantos años. Sacamos un eslogan que decía Naranjos vive, porque todo el mundo pensaba que al cambiar nunca había habido un partido diferente al que gobernó siempre. Entonces nosotros dijimos, Naranjos vive, va a tener vida a pesar de todo. Sí me puedo yo acordar de que en aquel tiempo comienzan a realizarse las primeras obras realmente importantes, ya con un nuevo sistema de administración, porque surgen los famosos ramos como el 033, el 026, el 029, comienzan a surgir programas donde los recursos comienzan a llegar a los municipios, porque antes sí había recursos, pero no llegaban de esa manera. Y en este periodo de don Emilio Rodríguez San Miguel, él tiene la visión de comenzar con las obras de abajo hacia arriba, por llamarlo de una manera. Se cumplieron muchos objetivos de necesidades prioritarias que teníamos en aquel tiempo. Luchamos a pesar de la situación tan problemática que nos tocó enfrentar, de una deuda muy grande que afortunadamente se pagó hasta el último centavo. Dejamos el gobierno totalmente sin ninguna deuda y logramos hacer más de 330 obras que difícilmente se hubieran hecho si no hubiera habido una estrategia simple y coordinada y sin desperdiciar ni un solo centavo. La gente participó con mucho entusiasmo y logramos hacer de nuestro pueblo un pueblo que pudo haber sido ejemplo para muchos otros. De ahí viene un periodo donde el Partido Acción Nacional tiene su
pues su mejor momento en Naranjos, ya que vienen 3 alcaldes seguidos del Partido Acción Nacional. Bueno, los objetivos eran básicos, ¿no? Ya habíamos en la administración pasada empezado por cubrir necesidades básicas como era el drenaje, el agua, la luz, y entonces ahí fue donde continuamos haciendo ese tipo de trabajos. La red de drenaje en Naranjos tenía muchas deficiencias, ya se había cubierto gran parte, pero hacían falta colectores y cosas de esa naturaleza. Y posteriormente, pues hacer las colonias, nuevas colonias, por ejemplo, darles vialidades, darles mantenimiento a las calles, a la luz, al agua. Básicamente fue lo básico en ese tiempo. En aquella época que me tocó a mí ser presidenta, se hablaba de polos de desarrollo. Entonces Naranjos era un polo de desarrollo. Trajimos como polo de desarrollo y en apoyo con el gobierno federal se trajo la maquiladora. Porque en ese tiempo era cuando el Partido Acción Nacional se encontraba en el poder a nivel federal con Vicente Fox Quesada y aquí en Naranjos también, pero hablaba de que el progreso o las maquiladoras caminaran, se desplazaran hacia el sur. Se compró el terreno para esa maquiladora, incluso se empezó a hacer pantalones, porque eran pantalones de mezclilla, ¿verdad? En asociación con una empresa de Sonora, no me acuerdo ahorita, pero se hizo esa maquiladora que era como polo de desarrollo, porque estaba contemplado, Naranjos siempre estuvo contemplado como un polo de desarrollo. Y sí lo vemos. ¿Por qué? Porque Naranjos es el centro y está rodeado de diversos municipios, ¿verdad? Y que todos vienen a hacer sus compras, hay un giro económico grande. Porque al final ese programa no fructificó y no fue culpa ni del gobierno municipal ni de quienes en ese tiempo pudieran estar involucrados, sino que no se dieron las condiciones. Yo no conozco a fondo realmente qué pasó con ese programa de marchar hacia el sur, pero no se concretan, no nada más la maquiladora de Naranjos, sino varias otras maquiladoras que nunca lo fueron porque realmente nunca cumplieron con esa función. La maquiladora ya no siguió funcionando porque desgraciadamente uno de los puntos que ellos siempre nos dijeron era no sindicatos. Entonces se metió la CTM a querer ya decir, bueno, yo tengo 50 trabajadores, y eso no le gustó a la empresa, no le gustó. Entonces ellos, como no hubo arreglos ni nada, ellos no querían tener problemas con ningún sindicato, y entonces pues dejó de funcionar. Lástima, ¿no? Es una lástima, porque pues sí iba a ser una gran fuente de trabajo, y se dejó ir esa oportunidad. Y mira, hasta la fecha no hay ni una fuente de trabajo ni nada. Es ese edificio que hoy conocemos y que pues está como elefante blanco, aunque tengo entendido que se pretende realizar una obra deportiva en esa misma, sin embargo, ya no como maquiladora. Una obra que hace un rato comentaba con la síndico, que tiene más de 15 años en el abandono, 15 años en que nadie había volteado a ver, y cuando metí esta aprobación de parte del Cabildo, mis compañeros no dejaron, ahora sí, no pensaron mucho y inmediatamente levantaron la mano para hacer esta aprobación. Siempre unidos trabajaremos por la gente y comunidad. En Naranjos, Zamatán, Veracruz,
todos vamos a avanzar. Progresaremos juntos todo el norte de Veracruz, desarrollando la zona petrolera y la zona ganadera. Estamos juntos, Naranjos me importa. ¡Viva mi pueblo, viva la gente, viva Naranjos! Pero luego regresa el revolucionario institucional, con Jorge Martínez González, que en paz descanse, Andrés Obando Torres, que sería el otro, y nuevamente el PAN retoma el poder municipal con Julio César Gómez Obando y posteriormente con Marciano Salazar Hernández. De ahí viene una división dentro del PAN, y cuando Román Jiménez Rodríguez no recibe la candidatura del PAN, él busca cobijo en Nueva Alianza y logra ganar, por lo cual ya sería un tercer partido, hablando de la época moderna, que está dentro del gobierno municipal. Pero hay un fenómeno, voy a decir, un tanto peculiar en Naranjos. La gente últimamente no ha votado por partidos, ha estado votando por personas. Y eso es interesante porque, por una parte, compromete más al candidato, y por la otra hay esa cercanía de los presidentes con la gente. Ya no está la estructura del partido que antes venía y lo rodeaba y cuidaba que no se hicieran las cosas. Actualmente ya no sucede eso. Y se ha entendido que las presidencias municipales son cargos temporales que a final de cuentas, después de que terminan su mandato, vuelven a la calle como cualquier ciudadano. Mataron al chavo. Va a explotar el coche, ¿eh? Ya, por favor, todos en el salón. Del 2004, 2005 hubo un estancamiento, y ese estancamiento se dio fundamentalmente un factor esencial, que fue la inseguridad. Durante un tiempo estuvimos padeciendo un problema de inseguridad aquí en Naranjos que prácticamente se vino a calmar allá por el año 2015, 2016. Pero sí, en ese periodo fue un problema de estancamiento. Hubo muchas familias que se fueron de Naranjos y de la zona, no nada más de Naranjos. El otro aspecto que también ha influido bastante es el agua. El agua se nos ha hecho un problema bastante severo. Cualquier industria que pretenda venir y ponerse en Naranjos se enfrenta ante el problema de la falta de agua. Pues básicamente en nuestra economía se ha sentido que se ha frenado, y yo le achaco mucho al problema del agua, que antes no lo teníamos, afortunadamente. Pero el problema del agua es que si no tienes agua, la economía se nos cae, la plusvalía no existe. La gente piensa en irse de aquí, no en venir acá. En el año 98 más o menos, que fue cuando yo entré, hubo gente que vino del Politécnico a hacer algunos estudios de topografía en el río. Y ahí nosotros ya vimos que la necesidad que se requería era que se hiciera un estudio ya serio, técnicamente sustentado,
para que pudiéramos nosotros decir, bueno, este es el camino y esto tenemos que hacer para que el agua, para que poder nosotros tener un abastecimiento de agua adecuado para el pueblo. Y eso se hizo, se hicieron varios estudios, inclusive se estudiaron varias alternativas. Nosotros en ese tiempo se contrató un despacho que tenía que ver con las cuestiones hidráulicas y de ese tipo, eso. Se acopiaron mucha información de algunas dependencias que ya se habían hecho con anterioridad y se llegó a la conclusión de que había que explorar 3 alternativas. Una de ellas era galerías filtrantes, la otra era pozos y la otra era la presa. Y al final, después de hacer todos esos estudios, se decidió que la más viable era la presa. Pero posteriormente el gobierno del estado y el gobierno nos hicieron una serie de trámites que se llevaban a cabo, pero hubo una parte ya, una vez que se avanzó, que se truncó, y de ahí para allá pues ya no hubo continuidad, y por lo tanto creo yo que ahí fue una de las cosas que fallaron en las personas que siguieron después de nosotros, porque no hubo continuidad. El gobierno del estado no apoyó, y prueba de ello es el proyecto de la presa. O sea, nosotros los alcaldes de acá, de esta zona, ¿verdad? Nos habíamos unido, íbamos a hacer el proyecto, ya habíamos quedado en un acuerdo de que íbamos a hacer el proyecto, y nada más de repente a ellos, a los presidentes del PRI, les dijeron, ¿saben qué? No se metan en eso, no se metan, ustedes retírense. Y créeme que fue otra de mis decepciones. Yo decía que tiene que ver, es un beneficio que es para toda la gente, para toda nuestra zona. Y no, por más que quisimos convencerlos, porque nosotros todos los presidentes íbamos a pagar el proyecto, y el gobierno del estado iba a encargarse junto con el gobierno federal de hacer la obra. Entonces, teníamos ya avanzado y todo, y nada se decidió. Hablando específicamente del problema del agua tal como lo conocemos en la actualidad, pues hay que decir que se vino presentando gradualmente. No surgió de la noche a la mañana. La escasez, el estiaje, la sequía que hemos vivido en los últimos años no es nueva. Sin embargo, no era tan intensa. Sí se llegaron a padecer algunos periodos en que hacía falta el agua, pero al final lográbamos salir adelante como pueblo y no llegábamos a vivir una situación como la actual, donde llega un punto en que ya no hay agua. Es consecuencia de nuestros actos el que estemos en esta situación. El río Tancochín, que tenemos la gran bendición de que pase por el medio de nuestra ciudad, y que quienes crecimos aquí, quienes lo conocimos siendo niños, sufrimos mucho de verlo en estas condiciones. ¿Por qué? Porque lo hemos descuidado, porque nadie de nosotros ha luchado por él. Queremos agua, pero así vamos a tener la dimensión del agua en nuestro río. Cuando crezca, cuando venga la lluvia y crezca, él se va a sacudir, va a llevarse todo lo que le estorba. Pero ¿qué hacemos? Regresamos a contaminarlo. El río no está muriendo, está siendo asesinado. Se secó, lo sabemos todo, había una deforestación, un mal uso del suelo que tiene que ver con el río, y ese tipo de cosas han deteriorado sobre todo por la naturaleza, ¿no? Es lo primero, y nos ha faltado cuidado. Pero también yo creo que esa parte, ahora hablan mucho del cambio climático, que también sin duda se da, pero sí ha sido mucho el deterioro que ha sufrido el río en función a que no hemos nosotros hecho lo necesario como pueblo para poder manejar una situación de esa naturaleza. No, Naranjo siempre ha tenido problemas de agua. Lo que pasa es que para iniciar el río que tenemos, es un río de respuesta rápida. Si tengo entendido, si a lo mejor alguien me pueda dar más luces al respecto, pero creo que tengo entendido que es el único río que nace en el estado. En Naranjos hace falta voluntad política.
Si nosotros tuviéramos buenos y generosos y valiosos en cuanto a la gente que está como autoridad en nuestro pueblo, otra cosa sería tan solo con el río. Y cuando llega al poder el actual alcalde, José Luis Banda Cruz, lo hace por el Partido Verde Ecologista de México. Posteriormente, él, por cuestiones que pues debe estar muy convencido, toma la decisión de irse, de cambiarse a Morena. Y esto ocurre en gran parte de la zona donde muchos alcaldes se pasan al partido de Andrés Manuel López Obrador. Yo al final lo que pienso es que viendo toda esta historia, tal vez más allá de lo que era el partido, pudo haber representado la persona. Ha sido la cuestión del agua, como te decía, de antaño el problema, y ha abanderado muchos proyectos políticos en Naranjos. Acciones como la presa que habla Genaro, que vamos a realizarla con toda la fuerza y todo el entusiasmo para generar mejores condiciones. Acciones concretas que tengan que ver con la realización del programa de empleo temporal para nuestros pescadores de Tamiagua y de esta gran región. Dijo, no, Rocío, no se requiere una presa, porque las presas tienen su efecto. Se requiere un reservorio con un acueducto. El río Tancochín nace en lo más alto de la Sierra de Tontepec, en uno de los puntos más altos, pero realmente la sierra ha sido deforestada, a pesar de que es un área natural protegida. Es un área natural protegida donde debiera de cuidarse el recurso ecológico, mas no sucede así. ¿Por qué? Porque cada vez se requieren más tierras para tres factores importantes: para pastoreo, para agricultura y para vivienda principalmente. Cada vez se necesitan más lugares para vivir, cada vez los ganaderos buscan más lugares. ¿Y qué ocurre? Que se talan árboles y que no existe un programa integral que obligue a quienes tienen la necesidad de cortar un solo árbol a que tengan que reforestar. Pero este problema, insisto, no nació recientemente, se ha venido dando y poco a poco son más los claros que se pueden ver en la sierra. El problema no es de ahorita, el problema ya viene de varios años y realmente pues nuestras autoridades no han puesto empeño en eso, ¿verdad? En un principio se tenía la idea de realizar una obra, una presa que iba a abastecer a varios municipios, pero realmente nadie le ha puesto atención. De 7 años para acá ya realmente ya no llueve como llovía. El río crece una vez al año y ya no vuelve a crecer. Entonces, alguien por ahí comentando decía que por qué anteriormente el río era suficiente. Y yo en alguna plática les decía que era suficiente porque no había muchas colonias. Realmente Naranjo se fue poblando. En aquel tiempo éramos 10 colonias, el río nunca se secaba. ¿Ya? Ahorita es insuficiente ya, insuficiente. Cada vez se hacía más cruda la sequía, nunca hubo una respuesta real de las autoridades. Las autoridades del agua en Naranjos estaban rebasadas, los muchachos estaban trabajando mucho, estaban desesperados también porque no conseguían satisfacer las necesidades apremiantes de esta época. La demanda creo que el pueblo, que la ciudadanía exige o pues sí, que reclama, que demanda a las autoridades, pues es el no haber actuado a tiempo. El problema del agua ha sido un problema recurrente de tiempo atrás, que se pudo haber previsto y actuado para solucionarlo a futuro, que el futuro nos alcanzó. Estamos viviendo una situación muy difícil. Yo no recuerdo una seca como ahorita, como en este año. Ha habido secas, pero nunca habíamos tenido desabasto incluso de agua potable. Ya en el 2015 ya empezamos a tener sequías, ya empezamos a tener semanas sin agua. En el 2020 para acá, ya el periodo de estiaje ya empezó a hacerse mucho más grande
y ya empezábamos a tener un problema de compra de agua. El tener esta situación o esta problemática de escasez de agua en estos meses muy complicados que tenemos, pues es un gravísimo problema para todos. Tenemos que comprarla o ir a traerla. Mucha gente pues no tiene los recursos para comprar el agua, entonces ya no les llegaba el agua a su casa. Entonces la lucha fue más que nada por la gente que no puede contar con los recursos económicos para comprar un rotoplas de agua que está a 200 o 150. Entonces por las luchas fue por toda la sociedad y por eso nos unimos para manifestarnos. Creo que fue, no tengo, ya la memoria me falla, pero sí hubo, yo llamaría amenazas, reclamos de hacer el clásico, vamos a sacar a las autoridades y las vamos a pasear en burro, vamos a exponer, pues la gente lo dijo así, la ineficiencia. La gente quería una solución, quiere una solución ya al momento y pues esto, siendo objetivos, pues no hay solución de la noche a la mañana. La solución la tendría que buscar uno mismo. Llegó al extremo de que ya la gente empezó a cansarse de que no podían resolver el problema del agua. Ya eran varios meses que no teníamos agua. En esta administración pues les tocó eso, pagar los platos rotos de atrás. Y ahora tú estás y tú vas a solucionar el problema y quisieron cobrarle y le exigieron a las autoridades. Pues la consigna era esa, o solucionas el problema o te exponemos, te vamos a pasear en burro por la calle por tu ineficiencia. Un buen día, ahorita de momento no recuerdo exactamente las fechas, me llegó a mí un mensaje donde me incorporan a un grupo de WhatsApp del agua. Y vi yo la cantidad de gentes, éramos 1000 y pico de gentes en ese momento. ¿Cómo empezó? Empezó a través de un grupo de WhatsApp, donde la gente externaba toda la molestia que se había venido dando. Creo que mi labor o lo que me tocó hacer ahí fue encauzarlo. Yo cuando entré al grupo de WhatsApp veía que todos ponían que había que manifestarlo de otra forma, que había que cerrar, que había que hacer una manifestación. Y convocaban a una reunión para el próximo viernes en la Marina, para platicar con las autoridades o plantearles propuestas para resolver el problema del agua. Para el domingo ya la gente estaba muy molesta, ya empecé yo a notar que los ánimos andaban muy caldeados. De la nada comenzaron a exigir ir a tomar el ayuntamiento. Me van a exigir a mí, dice el alcalde, yo no tengo la culpa. Y dice, vamos a reclamarle a las autoridades correspondientes, que era la Comisión del Agua en Veracruz, CAEV. Entonces marcha la gente hacia allá. Ese es el malestar y ese es el problema. A lo mejor igual todos pudiéramos comprender, me incluyo con ustedes, pudiéramos comprender si no pagáramos el agua. Pero estamos pagando un recibo que no nos llega ni una gota de agua. Puro aire. Es el malestar de ellos, lo hicieron. Y aire. Ellos dicen que ya lo van a pagar hasta el fin de este mes. No sé qué solución ustedes pueden dar a esto. Porque compramos agua. ¿Qué se puede hacer? En vez de pagar el recibo, tenemos que no es justo. Silencio. Sí. ¿Podemos hablar o...? Hable. Bueno, miren, buenos días a todos. Mi nombre es Julio Reyes, soy el coordinador de la Comisión del Agua en el estado, toda la zona norte. Desafortunadamente, Naranjos es uno de los municipios y donde tenemos una oficina operadora donde la verdad no hemos podido encontrar un lugar donde captar agua. Casi hicieron estudios por todos lados y la cantidad de agua que nos dan esos estudios, 4 litros por segundo, que no nos sirven ni para un cuarto de una colonia. Eso ya lo sabemos, queremos la solución inmediata
y luego el proyecto a futuro. Eso que nos está diciendo, todos los que estamos aquí lo sabemos. Cada año va pasando lo que está pasando en Monterrey. Los gobiernos anteriores prometieron, por si no hay agua en Monterrey tampoco. ¿Y cómo se resuelve si hay agua? Algo que pedí es de que si podía yo hablar. Lo que pasa es que sí promete, pero no puras promesas. Puras promesas nada más. Pero recibos sí lo promete mandarlo cada mes. Que les diga, yo se los La solución a algunos temas no queremos palabras. Palabras somos todos. Venga el gobernador. Yo coincido a veces con gente que hay gente que ponen en esos puestos y son gentes que son de dedazo o por amistad de alguna representación de Jalapa. Son gente que realmente no está preparada y que realmente no conoce la problemática de nuestro pueblo. No satisface a la gente y empiezan a circular en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, las convocatorias. Que esto, que aquello, que vamos a hacer, que vamos a deshacer, sobre todo deshacer, que es lo que importaba. Vamos a quemar el Palacio Municipal, vamos a sacar a las autoridades de ahí, vamos a pues hacer caos, Y se me ocurrió tomar la decisión de poner un lugar de 1 hora, porque todos decían pongan un lugar de 1 hora, pero nadie lo hacía. Entonces envié aquel aviso donde se citaba a un punto de reunión. En este caso fue en el punto del Coyolito, y ahí inició. A partir de ahí llegaron aproximadamente unas 30 personas. Yo llegué un poco tarde, había gente, y se fueron dando las cosas. En ese momento nos dimos cuenta que el cerrar en ese punto no iba a ser factible. Ahí me encontré al licenciado Ponce. Fue una reacción espontánea de la gente, todos querían participar de una u otra forma porque ya el problema estaba muy fuerte. Entonces acudí con mi esposa, con mis amigos, fuimos a ciertos puntos, que había varios puntos de la manifestación, y así me involucro. La gente se fue reuniendo en el Coyolito, famoso Coyolito, ahí en la carretera nacional, y se abren 3 espacios. Uno en el kilómetro 24 para cerrar esa carretera, en la maquiladora para cerrar la carretera nacional, y se toma la petrolera. Posteriormente va un grupo de gente y se va a Rancho Nuevo. Cada año estamos inertes a que llueva, y si no llueve, no hay agua. Y luego vuelve a llover, se calma, luego viene una temporada de sequía, llueve, y así se van pasando los años. Entonces decíamos, necesitamos que realmente ya hagan un proyecto, necesitamos a esa presa, pedíamos la presa. Se bloqueó también la salida hacia la sierra. La gente de Chinampa, de kilómetro 24, hicieron un tapón, tratando de causar desestabilización, de causar caos, de parar todo, y que el gobierno volteara los ojos hacia acá. Y dije, una solución, ¿qué hacemos? Llegué a la altura del Otso de la Camacho, cerré ahí, y en ese momento pues, la gente me decía, se están pasando de aquel lado, y yo dije, pues vamos a cerrar de aquel lado. Empecé a cerrar Cervantes, cerramos también a la altura de toda la parte externa donde se pudieran pasar vehículos. Estábamos enojados porque en la tarde llegaron a mediar. Llegó un señor muy grosero de política regional, nos dijo que él iba a mediarlo, que él iba a resolverlo, que ya nos quitáramos. Por una parte, el regional de CAEP nos decía que ellos no tenían la culpa, y por otro lado llegó el presidente municipal y nos dijo que él tampoco tenía la culpa, y se empezaron a echar la pelota unos con otros, y nosotros nos dimos cuenta de que realmente nunca habían gestionado nada como municipio. Y encima de eso todavía nos decían que sí lo habían hecho. Entonces era una situación que iba generando mucha molestia.
hasta que dijimos, o sea, no se puede, llegó la madrugada porque nos dijeron, les vamos a enseñar el proyecto, lo esperamos desde las 2 de la tarde, dieron las 9 de la noche, nunca llegó el proyecto. El primer día, una vez que nos pasamos a la redonda, me encuentro que estaban enfrascados en con un peloteo ahí el señor alcalde con el coordinador de la CAEP a nivel regional, y creo que no estaban entendiendo el punto, sobre todo había una confusión, realmente no se podía entender muchas cosas porque estaba ya la gente presionando, ya estaba empezando a calentarse la situación. Entro soy abogado, entendí el contenido del oficio, que estaban leyendo un oficio, empiezo a meterme, les digo, aquí no es un problema, la realidad es que la situación está de esta forma. Y ya de ahí es donde pues las personas que estaban ahí me empezaron a involucrar, me decían, bueno, que conteste el licenciado o el de verde, y empecé a meterme cada vez más hasta que me involucré de lleno en el asunto. La noche previa, ¿no? La noche del 18, se comenta y dicen, nadie nos ha hecho caso. ¿Dónde está el gobernador? Querían ver al gobernador, yo creo que no era nada descabellado. La gente lo exigía. El gobierno que se tenía, el concepto del gobierno actual era muy cercano a la gente. Ahí se hirió, creo yo, a la población, el sentir de la población naranjense. Había mucha gente ahí, ya se empezaban a proponer, todo el mundo traía su proyecto, todo el mundo quería decir cómo, y dijimos, o sea, sí un proyecto, pero no nos están haciendo caso. Creo que el problema es ese, el principal. Y ahí surgió el de vamos a cerrar la autopista. Entonces tomé un grupo de 10 personas con una camioneta. No te puedo decir de quién era porque no conocía a la persona, solamente les dije, ¿quién se va a ir conmigo? Y dije una persona, yo voy, y dijeron unos cuantos, nosotros nos vamos. Nos fuimos como a las 7:30, 8 de la mañana a la autopista. Una camioneta con 10 personas. Ahí llegué con 10 gentes y dije, o sea, no, aquí para cerrarla necesitas 100 personas. Entonces ya no me regresé al bloqueo de la carretera. Cuando nosotros iniciamos este movimiento fue alrededor de las 10, 11 de la mañana que dijimos, bueno, ya llevamos un día aquí, no tenemos respuesta, nadie viene, solamente ha venido el alcalde, y el alcalde pues había expresado que se tenía una reunión programada un día después en la ciudad de Jalapa con autoridades estatales involucradas en la situación o que pertenecían a dependencias que tienen que ver con el tema del agua. El papel del presidente municipal pues, fue muy ambivalente en cuanto a pues, ¿qué hago? Tengo en contra al gobernador, tengo en contra a la gente. Finalmente la papa calientita la aventaron desde allá arriba, se la aventaron al presidente municipal sin tener la calidad jurídica, sin tener la responsabilidad jurídica, legal. Probablemente la moral sí, pero ¿qué podía hacer él ante un problema que debió haber solucionado CAEP, que era estatal? Y dije, no, o sea, yo aquí me quedo y empiecen a traer gente. Y hubo personas, un muchacho, David, sí lo ubico, él empezó a acarrear mucha gente, decía, o sea, ahí vámonos, y vámonos, y vámonos, y nos empezamos a sumar. Ya cuando éramos unas 30 personas, nos fuimos a los arbolitos debajo de la pista y dijimos, a ver, ¿cómo le hacemos? Y en ese punto, o sea, te digo, empezó a llegar más gente, empezó a llegar gente de fuera, de Chinampa, de Zaragoza, de Tancoco. Así se armó y cerramos. Se nos aventaban los trailers encima, pero al final cerramos. Y ya algunas gentes se fueron para allá y otras nos quedamos haciendo pues guardia aquí en la carretera federal. A las 11 de la mañana la gente se desplaza allá a la caseta de Tuxpan, Tampico. En mi caso, yo llego a la petrolera a las 12 del día
Y la maestra Leonor comenta, tenemos que llevar agua, refrescos y comida a la gente que está en la caseta. Las personas seguían mandándonos lonche, taquitos, desayunos, tortas. Hubo mucha ayuda, el pueblo solidario. Eso nos motivaba a estar más ahí. Y fui uno de los voluntarios con el maestro Félix y otras gentes más, y nos fuimos en una unidad hacia allá. Llegamos aproximadamente 12:30, 1 de la tarde, y yo voy y busco algunas personas conocidas mías donde les manifesté que traíamos tortas, agua y refrescos para la gente. Mi sorpresa fue ver que había más de 300 gentes, ¿sí? Y llevábamos nomás 100 tortas. Pues nos fuimos a la autopista, ahí donde está la caseta, y estuvimos presentes, exigiendo, ¿verdad?, que pues se presentara alguien. Sí había alguien del gobierno del estado, que era alguien de política regional, pero pues nosotros ya no queríamos que nos llegaran o que mandaran a alguien que solamente nos decía, déjame hablar por teléfono, déjame consultarlo, ahorita te resuelvo, pero por favor no abran la carretera, ¿no? Bueno, yo únicamente fue a apoyar a los compañeros. Yo estaba aquí en el bloqueo de frente a La Redonda. Ahí estaba, después ahí se toma la decisión de que se iban a ir a tomar la autopista. Por ahí llegaron unos campesinos de por acá de Zaragozita, de una comunidad que se llama Zaragozita, pues que iban a apoyar a Naranjos. Entonces ahí se toma la decisión de que, bueno, nos unimos a ellos y nos fuimos allá. Cuando llegamos, pues ya se había tomado, ya había gente ahí que tenían las vallas, ya andaban varios compañeros, y yo me sumé como cualquier otro ciudadano en apoyo luchando por la misma causa. La forma en que las personas tratan de hacer valer sus derechos es con unas manifestaciones pacíficas que creo que, son sanas, y así era. Se hicieron las manifestaciones, hablamos con las autoridades, ahí estaban las autoridades en ese lugar, se hablaron, se platicó, y pues finalmente pasó lo que tenía que pasar, o lo que hicieron que pasara, ¿no? Los policías que vinieron de todas partes, de Poza Rica, de Martínez de la Torre, trajeron gente de grupos de Jalapa, se me hizo raro, patrullas de Poza Rica, de municipales, gente que no era la adecuada. También eso detonó. Había unas 6, 7 camionetas de policía estatal, y pues llegó el cierre, ¿no? Entonces ya baja de política regional, pues vayamos, había carpas, cuando vi había carpas, mesas, estaba muy lleno. Y llegó otra persona, o sea, que nos quitáramos. Nosotros realmente nos íbamos a quitar. En eso llegó una ambulancia y querían pasar a una persona. Entonces nosotros nos estábamos poniendo de acuerdo cómo íbamos a abrir, porque sabíamos que en el momento que abriéramos se nos iban a ir encima. Entonces ellos aprovecharon ese lapso y pues fue cuando rompieron las vallas. Estaban en el proceso de partir las tortas, pasa una ambulancia y la dejamos libre. Empieza la policía a rodearnos y a querernos golpear, y nosotros éramos gente pasiva, no traíamos armas, nada, y ellos nos... Y cuando la ambulancia pasa, la gente se hace a un lado, ya está fuera empiezan a pasar los coches, y la misma gente detiene la circulación y dice que se vuelvan a poner, los mismos negociadores. O sea, dijeron, dame chance a la ambulancia, eso. Van a poner, pero un oficial ya trae una mesa de las que estaban ahí, y como decimos aquí, la bota hacia afuera en un área verde. La mesa se quiebra, una silla, algo así. Luego traen un toldo de los que tenían ahí también. ¡Ey! ¿Por qué viene el reclamo? La gente estaba ya, sabía que iba a haber golpes.
pero le dolió eso, o sea, no hay atención, que ya hay respuesta, que ya hablaron, pero no vemos esa respuesta, al contrario, nos están dañando. Fue el detonante. Me regreso cuando veo que están quitando todo y se le van encima un señor como de unos 60 años y un muchacho que estaba al lado que se ve que se les avienta encima. Entonces mi reacción fue decirles, agárrense de las manos, para no agredirlos, porque si tú los agredes, ellos justifican su acción en que los estás agrediendo. Entonces ese fue el agárrense de las manos. Salimos corriendo, no, repito, nosotros somos enemigos de llegar a un tema violento, ¿no? Tal vez ahí fue donde nos falló, debimos haber puestos, pero bueno, ya no fue así, ¿verdad? Tal vez hubieran sido otras consecuencias más graves que nadie lo desea, ¿no? Nosotros solamente queríamos ser escuchados, que una autoridad una autoridad facultada nos resolviera y nos diera pues una solución, ¿no? También es imposible decir mañana mismo ya les tienen una presa o mañana mismo ya van a tener el agua, no, entendemos que no es así, ¿verdad? Pero pues algo, ¿no? Han sido tantos años que padecemos esta problemática y nunca hemos tenido una información de ninguna autoridad que nos dijeran, ¿sabes qué? Estamos trabajando en esto, lleva su tiempo, es tanto de inversión, es tanto de trabajo, tanto de tiempo, bueno, lo entendemos, esperaremos ese tiempo, ¿verdad? Pero pues no lo teníamos, ¿no? Y empieza entonces ya los coches a avanzar y empiezan los policías a aventar a la gente que había dado paso a la ambulancia y la gente corre hacia la caseta a tapar allá el paso en la caseta. Y escucho yo la primera detonación de granadas de gas lacrimógeno. La explosión y después el silbido de las granadas vertiendo el gas. Dije, ya valió. Voy yo atrás de la compañera Miralde y me bloquean los policías y me dicen muy groseramente palabras que no puedo hacer. Y me retiro. Y en eso, ahora sí, nos van a llevar la fregada, nos vinieron a decir, y le dije yo, ahí está la prensa, ahí está la prensa. Ahí está la prensa, ahí está la prensa, ahí está la prensa, ahí está, ahí está. Alguien se refugia en los medios y me señala a mí y dice, ahí está la prensa, grábalo, o sea, entonces, a mí no me habían agredido hace ese entonces, yo creo que yo hasta andaba muy de lentes y de gorra grabando, haciendo mi narrativa y fue cuando dicen, ahí está la prensa, cuando me dan el primer golpe. Yo sentí un golpe por ahí. Hay fotos, yo compartí fotos de otros compañeros donde se ve donde estiran el brazo y me dan el toletazo aquí, el macanazo, híjole, en este lado. No fue tan duro, o sea, en el brazo no sentí, o al momento la adrenalina no sentí tan duro el golpe. Seguí grabando. Y con gases. Se retiraron, nosotros somos civilizados. Entendemos que es el trabajo de los oficiales, pero bueno. Ya no se pudo estar allá de aquel lado, señores. Hay gases. Miren, hay que saber que los oficiales aguantaron hasta todo y que están haciendo bien su trabajo. Pero es este el trabajo. Mire usted. Están tirando granadas de lacrimógeno. Oiga usted. No, aguanta. Bueno, señores, esto ya terminó como tenía que terminar. Hay demasiado gas. Se vuelve caótico. Lamentablemente hay niños. ¡Oh, disparos al aire! ¡Hay disparos al aire! Dispararon al aire. Y bueno, vamos para acá. Disculpe usted. Ay, cabrón. Ay, con su pinche madre. Ay, perdón. Hay gas. Gas y disparos al aire. Mira, ahí está. Así cumplen los acuerdos. Así cumplieron los acuerdos.
Así cumplieron los acuerdos. A pesar de que ahí habíamos varias personas, éramos como unas 6, 7 personas creo en esa línea, pues nada más me llevaron a mí. Rompen, se les van encima y ya no pude ver más porque nada más escuché el "es ella, llévensela". ¡No! ¡Me están llevando! ¡Me están llevando! ¡Me están llevando! ¡No está conmigo! ¡Me está llevando! A la compañera Miraldi, como al maestro y otro compañero más se los llevan. Pues sí, después de que nos desalojaron, fuimos golpeados, gaseados. Yo no pude sacar mi camioneta, yo tenía la camioneta ahí. Al regresar, queriendo yo traerme mi camioneta, fue cuando me detuvieron. Ahí nos llevaron, pues ahí me volvieron a golpear. Me quisieron hasta robar, sacar la cartera, no se los permití. Después me quitaron el celular, que posteriormente me lo regresaron. Yo pude hacer algunas llamadas con algunos familiares y sí le dije al comandante de la policía estatal, que yo nunca pensé que este gobierno nos fuera a reprimir. Una muy mala gestión por parte del gobierno del estado, porque ese problema se pudo haber solucionado con una llamada telefónica de parte del gobernador o con parte del secretario de gobierno, en un espectáculo que nunca me había tocado verlo aquí en Naranjos, ni en los peores momentos. Porque la gente de Naranjos, si algo tenemos, no sé si seamos muy dejados, muy tarugos o muy indiferentes, no sé cómo definirlo, pero no somos gente agresiva ni combativa, ni somos gente de barricada. Si hizo bien o mal el pueblo, yo creo que el pueblo no se equivoca. La manifestación que hubo es como cuando un cuerpo humano tiene un dolor. Ese dolor tú no lo puedes ignorar. Si tú te tomas un analgésico, al rato te puede salir contraproducente. Cuando hay manifestación de todas las personas en una magnitud como la que vimos, ahí debe haber, un indicador. Ahí está pasando algo. Entonces tú no puedes llegar a escandalizar con la gente, tienes que llegar a dar una solución. De ninguna manera yo puedo concebir el uso de la fuerza para reprender a la gente. En ningún caso, en ningún gobierno de ningún país. Yo no me di cuenta de los compañeros que se llevaron hasta cuando regresamos de ahí de la autopista, regresamos al punto donde podemos decir estábamos más concentrados, en el punto de aquí del crucero de la carretera nacional, creo que es la redonda con la colonia petrolera. Ahí fue cuando ya supimos que se habían llevado 3 compañeros. Sin embargo, tampoco sabíamos los nombres de los que se habían llevado. A nosotros nos llevaron, pero nos trataban como monedas de cambio. Si nos liberaban, si se desalojaba la carretera, si se quitaba el bloqueo, entonces nos tenían como eso, como una moneda de cambio. Ya no alcancé a ver más, pero me suben a la patrulla y en ese momento sacan la bazuca para empezar a aventarles el gas lacrimógeno y en ese momento radian algo. El secretario de gobierno quiere el licenciado Güerito y tiene que haber 5 detenidos. Eso lo radiaron en el momento en que me suben, alcancé a escucharlo. Entonces, ven que escucho y quitan la radio. Yo lo que hice, me entró mucho sentimiento y una compañera, yo por mis nervios no me podía parar para tomar mi andador y me ayudaron y le llévenme a ver al alcalde, por favor. Llévenme a ver al alcalde porque el alcalde nunca me contestó el teléfono, la secretaría del ayuntamiento no contestaron, nadie contestó el teléfono de la presidencia y me fui a la presidencia y como pude, lo más rápido que pude caminar, con mi andador le toqué la puerta de la oficina del presidente y dijeron, ya no está. Pero alguien de ahí me dijo, ahí está dentro, uno de los que trabajan ahí. Bueno, de ahí nos dimos a la tarea de tener una entrevista con el presidente municipal en el auditorio, ¿verdad? Tener una entrevista ya más seria. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Y se le hizo hincapié de que cómo era posible que arbitrariamente
hubieran agredido a toda esa gente que realmente estuvo plantada ahí en la caseta de cobro. Tras sostener una reunión llevada a cabo en el auditorio municipal con ciudadanos naranjenses, el alcalde de Naranjos Amatlán, maestro José Luis Bandacruz, manifestó su postura en torno a los hechos sucedidos en la caseta de la autopista Naranjos-Zuluama. Mi preocupación y lo que sigue es liberar a los compañeros que están dentro, ¿verdad? Porque hoy por la mañana, pues fueron detenidos injustamente. Estaba viendo los videos, estaba viendo el atropellamiento que se hizo. Yo creo que estamos con mi pueblo, y me cuento, de una manera pacífica, porque no estamos lastimando, no estamos hiriendo. Únicamente es el clamor al agua, ¿verdad? El clamor que queremos nosotros como ciudadanos y que necesitamos que se escuchen de alguna manera, y de alguna manera esto es por años, porque si no hacemos esto ahorita, ¿qué sucede? ¿Qué van a suceder los años siguientes? O sea, nos vamos a quedar sin agua. De alguna manera tenemos que presionar, pero vuelvo a repetirte, ahorita la prioridad es liberar a los compañeros que están dentro de esto. Sí, ha sido mucho el llamado al gobernador, al secretario, ¿verdad?, de Gobernación también. No hemos tenido respuesta, sin embargo tuvimos respuesta por parte del diputado San Román local, ¿verdad?, el diputado local, y también por parte del subdirector, en donde pues íbamos a tener una mesa de diálogo. Quedamos el día de hoy a las 5 de la tarde, nadie se presentó, estamos aquí, yo estoy cumpliendo como alcalde porque habíamos quedado aquí a las 5 de la tarde. Con el paso del tiempo supimos ya de las personas que se habían llevado, y pues parte o muchos mejor de lo que nos preocupamos era la manera de irlos a que nos los entregaran, a liberarlos. Nos llevaron 3 detenidos, nos llevaron como en unas 20 patrullas en la parte de atrás, después de habernos tenido en la autopista horas, y iba esposada de la parte de atrás, te dicen muchas groserías, había policías que te decían sienta la pendeja esa así en el cofre para que se queme, o sea, y nos fuimos, llegamos a la base de la Fuerza Civil, y pues parecía que todo estaba bien, nos ofrecieron de comer, si queríamos algo, nos pusieron, me zafaron un poco las esposas porque sí me estaban lastimando mucho, y nos metieron a un cuarto. A Tuxpan ahí nos tuvieron incomunicados, pues claro, nos quitaron el celular, el cinturón. Cuando se dieron cuenta de que la gente acá en el pueblo de Naranjos estaba exigiendo que nos liberara, sintieron la presión. Entonces, pues para ellos justificar nuestra detención, pues fíjese que se mandaron a golpear ellos. En cambio, con mi cinturón, me quitaron el cinturón y dieron la orden de que entre ellos mismos se golpearan. Yo escuchaba que decían, dale con la hebilla. ¿Para qué? Para justificar nuestra detención y decir que a nosotros nos habían golpeado en respuesta a la agresión que nosotros les habíamos hecho primero. Entonces esa fue la situación, y entonces nosotros escuchábamos cómo ellos se mandaron a golpear. Llámalos, te damos el teléfono para que llames y tú pidas que ya le abran, porque están quemando más llantas. Y les dije, lo están haciendo por las detenciones, y me dice sí, yo no les puedo llamar porque yo no los contraté. Así de sencillo. Pero posterior a eso me regresan a un cuarto, y en eso se salen todos y me dejan sola, y se mete esta chica, la policía, y me dice, tú pendeja, ahorita me vas a rasguñar. Sí, tú pendeja, ahorita me vas a rasguñar. Yo traía unas uñas acrílicas, entonces no te hace nada. Entonces le dije, ok. Y no rasguñaban. Fue chistoso porque no rasguñaban. Se sale y dice, esta pendeja no trae uñas, no rasguñan. Y en eso se meten, tenían las cosas, tenían los cinturones de mis compañeros, se los llevan, y se escucha afuera cómo se empiezan a golpear. Se empezaron a golpear entre ellos. Cuando yo volví a ver a esta persona, estaba totalmente rasguñada de la cara. Estaba muy agredida. Y fue para justificar la detención, tenían que justificarla de alguna manera. Entonces sí fue como, no fue de miedo, fue raro, fue increíble, o sea, ¿cómo? ¿Por qué?
y empieza a sobrevolar un helicóptero. Era de peliculesco, ¿no? La escena. Y van a bajar a reventar los tapones que hay en la salida hacia el sur, hacia el norte. Dice, si se han dado cuenta, ya pasó un helicóptero, son los que andan helicópteros. Dice, traen gente armada y la consigna es de venir y llevarse a los más que se puedan. Tengan cuidado, y se fue. No sé quién haya sido, pero más de mi persona, otras personas escucharon aquí en esta parte. No nos vamos a exponer a que nos golpeen a gente adulta y a gente pequeña. ¿Oyeron? Mire usted, y pues entre otorgar credibilidad y especular, hay personas que manifiestan, fueron amenazadas y pues les dieron la recomendación, váyanse porque vienen por ustedes. Surgió gente más, pues con más bravura para continuar la lucha que había sido pacífica, porque la gente a la manifestación no fue a pelear. Ya algunos ciudadanos habían ido a traer galones de gasolina para prender las pipas, porque teníamos 2 pipas de cada lado, y ya los demás compañeros los convencieron que eso nos iba a traer más problema, que mejor mantuviéramos tranquilos, ordenados, educados, como es la gente de Naranjos, educada. Vamos a abrir 2 horas para que esta pobre gente pase y volvemos a cerrar. Esta gente no ha comido, no se ha golpeado, entonces hay que ser conscientes. 2 horas y volvemos a cerrar. No sé si están ustedes de acuerdo. Hay que ponerlo de la gente del mercado. Repite eso. La gente del mercado ya también se acercó a nosotros. Ya están teniendo problemas. Entonces, yo creo que hay que pasar un poquito acuerdo. Ellos van a mañana a la audiencia, pero vamos a seguir con el plantón. Pero vamos a dejar pasar a esta gente 2 horas. Recuerdo de algunos compañeros abogados que se prestaron, ¿verdad? Que ellos se ofrecieron a ir a hacer esa labor de averiguar primero en dónde estaban detenidos, irlos a buscar. Algunos ofrecieron vehículos, otros gasolina, ¿verdad? La verdad fue algo muy, pues puedo decir, muy satisfactorio, que la gente no los dejó solos, ¿no? En el momento que sí me dio miedo fue cuando me sacan de ahí. Nos dicen, ya se van a ir. En 1 hora se van a ir. Y total que nosotros esperábamos ya que nos iban a dejar ir, ¿no? ¿Y cuál no nos dejaron ir? Vienen y a mis compañeros los suben en una patrulla de la policía, de la Fuerza Civil, y a mí me suben sola con la persona que se suponía que había agredido y otras más en la parte de atrás y sola. Pues la liberación fue cuando ya supuestamente se había negociado acá con los que tenían el bloqueo. Ya fue un licenciado de apellido Benítez, él fue el que nos apoyó. Ya firmamos ahí, se hizo las firmas, el acta, se levantó una acta y así fue como nos liberaron y llegamos aquí. Los compañeros a las 11 de la noche, más o menos aproximadamente, fueron libremente, los llevaron. Aquí, párense. Compañeros, todos bien, gracias a Dios. Ellos están notizados, ¿verdad? Para ustedes. Hasta el final. Lo vamos a hacer. Un aplauso también para la... Jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Y nosotros dimos paso media hora a las unidades que estaban estacionadas en la carretera. Y se abrió la carretera más o menos como a la 1 o 2 de la mañana. Y celebrar la hermandad, la unión, la empatía, porque hubo gente también de todos los niveles sociales, económicos, toda la gente se unió. La gente de los municipios se unió en una misma causa, una hermandad muy bonita, ¿no?
Después de que ya estábamos ahí y que habían regresado ya los compañeros que habían detenido, fue que me enteré que se tenía una reunión al otro día con autoridades de CAEP, de Conagua, el subsecretario de Gobierno y algunas otras autoridades, ¿no?, del gobierno estatal. Recibí una llamada y me dijeron, es que no vayas. No vayas a Jalapa, tú no vayas a Jalapa porque estas personas pueden hacer de todo, porque estas personas tienen el poder de lo peor. Tenían temor de asistir o que pudieras pasarles a los que ya estaban comprometidos en ir en esa reunión, pues qué les pudiera pasar en su integridad, ¿no? No sabíamos que a lo mejor pensaban que ir a Jalapa los iban a detener por andar de alborotadores o cosas más lamentables, ¿no? Era muy necesario que alguien de la ciudadanía tenía que estar en esa reunión para saber qué era lo que se iba a dialogar, ¿no? Volvemos a lo mismo. La autoridad nos ha tenido en el olvido, no nos tenía informados, no nos daba ninguna información de qué es lo que se han hecho, qué proyectos se han integrado a las dependencias. No sabíamos nada, ¿no? Afortunadamente fue una reunión muy amable. Levantamos la voz sin llegar a desarrollar una reunión de dimes y diretes, no, fue una reunión que expusimos la problemática, se trataron de poner los puntos por los cuales se pudiera tratar de resolver la situación del agua, ¿no? Ahorita el presidente actual fue el que le estalló esa situación, pero presidentes anteriores han tenido la oportunidad de empezar un proyecto o terminarlo como hubiera sido lo mejor, para mitigar este dolor que tenemos año con año, que es el sufrimiento del agua. Y en la noche, a las 11:30 de la noche que llegaron la comisión de Jalapa, se hace una reunión en el parque y explican ellos todos los puntos a tratar, y al otro día se hace la reunión en el auditorio municipal con la gente y se forma el comité, en el cual el ingeniero Taburibe queda como presidente y un servidor como vocal y otros compañeros más. Bueno, uno de los detalles que encontramos en el comité cuando llegamos, pues no teníamos ni un plan, no teníamos, simplemente veníamos de algún movimiento y se seleccionó la gente bajo un concepto que muchos ya saben, ¿no? Fue a votación de la gente que asistió. Pero cuando empezamos a hacer una estrategia de seguimiento o que nosotros íbamos a poner un plan o en este caso la experiencia de gente como el arquitecto o como otras personas de los proyectos, te topaste que nosotros como comité no teníamos ni la personalidad jurídica ni tampoco teníamos un peso sobre el CAEP y sobre el municipio, ¿verdad? Menos por el gobierno, ¿no? Ya en papel, ya cuando estabas en las reuniones, te dabas cuenta que nuestro objetivos o teníamos de tratar de resolver los detalles, dar opiniones a favor, no teníamos el peso, ¿eh? No teníamos el peso sobre las acciones a seguir, ni tampoco teníamos la fuerza para poder cambiarle. Digo de fuerza porque no teníamos esa personalidad jurídica para que se siguieran los proyectos de limpieza, de búsqueda de nuevas fuentes de agua, los reservorios que también se trataron desde un inicio, ¿sí? Entonces, las reuniones fueron, incluyendo cuando estaba CAEP, muy dilatorias, era dilatar y esperar. Nada más nosotros llegamos a ser nada más como comunicadores y de seguimiento. Es un poco desesperante, pero bueno, eso empezó a abrir brechas de comunicación, ¿verdad? Y bueno, hasta la fecha tenemos esas brechas de comunicación porque hasta la fecha no hemos tenido posiciones por escrito, ¿verdad? Como lo pedimos en un momento, minutas, fueron muy pocas firmadas, o una tal vez, o dos. Entonces era todo mucho de palabra, ¿no? Sin embargo, el momento más trascendental
o la acción más trascendental que fue la municipalización del sistema de agua, pues no nos invitaron a nada, ni a las mesas, ni nada, absolutamente. Al grado de que aún actualmente no estamos enterados de la estructura misma del sistema, cómo queda a la hora de municipalizarse, si es un organismo autónomo o es una dependencia 100% municipal. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? No somos contrapeso de nada, no tenemos, pues, afortunadamente nos hacen caso y cada mes nos reunimos, pero pues solamente para charlar. Pero no, pues era una lucha de, primero, pues nos tocó la municipalización en diciembre, el parteaguas, porque antes el comité trataba con CAEP, con municipio, debería venir con agua, que nunca vino, ¿sí? Y el gobierno lo venía representando CAEP, ¿sí? Porque teníamos que estar en la mesa, deberíamos estar esos 4, pero siempre estuvimos 3, y ya después, ya cuando llegó la comunidad, hubo un vacío total, ¿sí? Un vacío total en cuestión de que no nos tomaron ni en cuenta, no sabíamos nada, ni fechas, ni como dice qué estructura iba a ser para poder informar, ¿no? Y nosotros ponemos la agenda, la valoramos entre todos, que vamos a darle seguimiento en la reunión, para la reunión, y salimos con nada más con promesas, ¿no? Nosotros como comité entregamos información en la visita del presidente de la República aquí. Para 21 Radio, presidente, el único medio en Naranjos que está mucho todos los días. Saludos a toda la gente de Naranjo. Saludos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Con todo mi corazón. Entregamos también como candidata a Rocío Nade. Nuestro querido, fíjense, José Alberto Celestinos dejó el proyecto. Dijo, no, Rocío, no se requiere una presa, porque las presas tienen su efecto. Se requiere un reservorio con un acueducto. Y le dije, pues ayúdeme, ingeniero, el ingeniero más listo que teníamos. Me dijo, mira, una presa, me lo explicó muy bien, y ahorita uno de sus compañeros me entregó la memoria de cálculo. Una presa te para la corrida del río y te genera pues un depósito, pero río abajo genera todavía más deshidratación. Cuando tú generas un reservorio que es distinto a una presa, y de ese reservorio tú manejas un nivel, y un acueducto es una tubería, eso es un acueducto, una tubería grande donde con motor impulsas el agua y vas midiendo los niveles para no afectar la corrida del río antes ni después, sino regular el río. Y me dejó pues el proyecto, porque tan listo como era, sabía que mi destino es Veracruz. Y yo aquí me comprometo, no está en los 80, pero yo aquí me comprometo, aquí está por aquí el alcalde, yo aquí me comprometo en que llegando vamos a trabajar en ese proyecto con la federación.
Bueno, han contactado conmigo por parte de la Presidencia de la República, por parte de Atención al Ciudadano y por parte de la gobernadora a través de unas personas para reunirnos porque tienen contactaron conmigo porque tienen los documentos que yo le entregué a la gobernadora, ¿sí? Entonces hay que trabajar y por ahí van a estar todos, vamos a estar ahí presentes. Entonces, esto ya viene a cuestión federal y estatal y la probabilidad del reservorio está casi... Me comprometí en Naranjos porque ellos me pedían que hiciera una presa. Le dije, no puedo hacer una presa porque la presa te corta el flujo de agua. Se hace un reservorio que es como una pequeña desviación y se hace como una pequeña vasija y el río sigue corriendo. Ese reservorio se utiliza para el riego. Estamos hablando de Naranjos, donde pues es la naranja, el cítrico, o también para acumular agua para uso doméstico, previo o después de ponerle una planta de agua. En eso sí sé, esa es mi especialidad. Yo soy ingeniera química y he trabajado también en análisis de aguas. Aquí hay dos estaciones muy marcadas. La temporada de estiaje, la seca que se le llama, y la temporada de lluvias, ¿sí? Que son bastante abundantes en este caso. Provoca las crecidas del río cuando menos 2 veces al año. Y la estadística no miente si es posible atrapar una buena cantidad de agua. Entonces la solución es atraparla de un modo muy sencillo, es decir, crear un reservorio, es lo que nosotros hemos propuesto. Es un almacén de agua, estaríamos hablando de un gran almacén de agua, 9 hectáreas y 400,000 metros cúbicos. Eso es lo que se está planteando. Empezamos a medir los volúmenes que pudiera contener y empezamos a mirar las formas de poder resolver el problema de la infiltración y de la evaporación, que son elementos primordiales para la conservación de estos volúmenes. Y vimos la factibilidad, o sea, es posible crear un reservorio de ese tamaño y con los elementos suficientes como para poder hacer viable técnicamente y financieramente su ejecución. Primero, tenemos que devolverle la atención al río. Tenemos que darle la importancia al río porque es un prodigio de la naturaleza. Es una bendición tener un río. Un daño de 40 años no se puede hacer de la noche a la mañana sin planificar y sin un marco legal muy específico, muy determinante sobre las acciones que se deben de hacer y sobre las inversiones. Recuperar el río no va a ser tarea sencilla, pero tenemos que hacerlo. Eso es entre todos, autoridades y pueblo. En la reunión del 22 de abril, 23, el alcalde, ya teníamos nuestra agenda a seguir, el alcalde llegó y nos notificó a todo el comité sobre que se iba a hacer el reservorio, ¿verdad? Que ya le habían presentado el proyecto, el cabildo ya se lo sabía, estaba de acuerdo a hacer el proyecto y que en 15 días iba, bueno, fue felicitaciones, nosotros jamás nos opusimos, ¿verdad? Es más, la reunión casi se direccionó más a la cuestión del reservorio y todos salimos con eso, pero nosotros ya no manifestamos nada porque no nos correspondía y qué bueno que no lo hicimos porque después hubo, ¿sí? Hasta que él tenía que, a nosotros lo notificó, pero nosotros no lo anunciamos, le correspondía a él, ¿verdad? A la ciudadanía. Bien, en días pasados estuve con
nuestra gobernadora electa, en el cual en la plática que obtuvimos, ella está muy preocupada por la situación del agua, por lo que estamos viviendo, y ella tiene un compromiso con Naranjos. Y este compromiso pues lo estamos llevando a cabo. No hemos dejado de trabajar sobre el agua, es una situación que hemos estado tocando puertas a Jalapa, e inclusive a nivel federal. Y bueno, se llega a la conclusión, y les tengo la gran noticia, que se va a hacer un proyecto, y el día de hoy cerramos la sesión con la aprobación de mi cabildo, en donde aprueban un presupuesto para el proyecto del agua. Esto va a ser una presa, ya lo dijo la gobernadora electa, y es lo que vamos a hacer. Les va a ampliar la información el ingeniero Amado, el ingeniero Sergio, ¿verdad?, acerca de cómo se va a llevar esta presa. Cabe hacer mención aquí. Mi visión acerca de estos hechos y los resultados que está dando y que va a dar es el siguiente. Yo creo que Naranjos ya no va a ser el mismo. Creo que no es el mismo. Creo que las autoridades tendrán que poner los ojos en las exigencias del naranjense, de la gente de la región, del norte del estado, no solo de Naranjos, porque esto despertó a más gente que va y que ha puesto ya los papeles sobre la mesa y ha dicho: aquí estamos, tenemos voz y tenemos también el derecho a exigirle a las autoridades una respuesta. Y creo que las próximas autoridades, la gestión, la próxima administración, el próximo sexenio estatal, ya lo sabe, ha dado opiniones y sabe que Naranjos pues ya no es el mismo. En las pasadas campañas políticas pues fue el tema recurrente. Y el querer sanar la herida que yo creo que todavía está abierta. Pero ahí está. Al principio pensé que no valía la pena, porque decía, pues no nos firmaron, porque nosotros decíamos, esta manifestación es para quitar todo el rollo burocrático y que te firmen, y lo soñábamos así. Y decía, no valía la pena. Pero después me topaba gente y decía, no, es que sí valió la pena, y entendí que sí ha valido la pena. ¿Por qué? Porque fijas un precedente de algo que no había pasado. Fijas un precedente de que sí se puede, te puedes unir, que la gente se puede levantar y puede exigir, porque tiene que exigirlo, porque no se vale que te hablen de soluciones y excusas que nunca se llegan a nada, cuando las cosas son sencillas. Son sencillas, no en el aspecto de que sea sencillo, yo sé que son proyectos y que tienen un proceso y demás, pero trabajando en 30 años, no creo que sea algo para 30 años. Entonces, sí valió la pena. Pues yo invitaría a la población en general a que nos unamos fuerzas, sin ningún color partidista, sin ninguna intención de llegar a obtener un puesto político, porque mucha gente que anda aquí en la lucha porque quiere un beneficio personal. No, vamos a luchar por un beneficio social, y más por aquellos que menos tienen, porque a lo mejor uno dice, bueno, yo puedo comprar un rotoplas de agua, ¿para qué voy a luchar? Pero hay gente que tiene únicamente para comer. Entonces, si gasta ya en comprar un rotoplas de agua, se queda ya sin alimentar a sus hijos, a su familia. Entonces, por eso vamos a luchar. Yo invitaría a la población a que nos unamos, pero todos pongamos un granito de arena, y esto va a ser mucho más fácil, porque la unión hace la fuerza. Definitivamente sí, Naranjos trae un atraso
un atraso bastante importante, porque siendo una ciudad importante, como lo repetí hace rato, somos el ombligo de varios municipios que convergen aquí, que vienen a hacer sus compras aquí. Entonces, es para que hubiera más desarrollo, que realmente no. Aquí la problemática es el agua. Cualquier empresa que venga va a decir, ¿hay agua? Yo creo que sí se han hecho cosas, ¿no? No somos igual que hace 20 o 30 años. Sin duda hemos avanzado en algunas cosas, pero también estoy cierto de que hacen falta muchas otras. Y entonces, lo que hace un rato referíamos, hace falta actividades en las cuales la gente pueda emplearse. Y eso se requiere pues, de generar más infraestructura, de generar condiciones dentro del pueblo que nos puedan ayudar a ello. Los inversionistas no vienen si no hay condiciones para ello, ¿no? Ellos no son hermanos de la caridad. Y mientras no generemos nosotros, las autoridades, junto con el pueblo, las condiciones para ello, que traigamos, pues que tengamos las condiciones básicas, ¿no? Para ellos, que es, como por ejemplo el agua que decimos ahorita, la electricidad, un medio ambiente, seguridad, en fin, una serie de factores que se requieren para que eso suceda. Y eso hace falta en Naranjos. No ha avanzado lo que pues hubiéramos querido los que queremos a nuestros naranjos, ¿no? O sea, yo siento que nos hemos atrasado, ya no hay no hay aquella ambición por querer tener un mejor Naranjos, por tener un Naranjos con las mejores condiciones de vida. Y lo vemos en nuestras calles, cómo están nuestras calles. O sea, nuestras banquetas las rompen y las vuelven a hacer y están nuevas las banquetas. Digo, hay otras cosas por hacer, falta de visión, empleos, o sea, nos estamos quedando muy atrás. Necesitamos incrementar la reforestación para que nuestro planeta cobre vida. De lo contrario, ese planeta verde que nos heredaron nuestros antepasados es un planeta gris que lo estamos destruyendo nosotros, los seres humanos. Entonces yo invitaría a todos que reflexionáramos y que no sigamos dañando a nuestro planeta, a nuestro entorno, que no tiremos el plástico de un solo uso, que busquemos la manera de no usar plástico. Porque ese plástico se va al río y el río se va a la laguna, de la laguna al mar y mata muchos peces, y eso no es correcto porque las generaciones futuras no lo van a reclamar. Todos los naranjenses, los veracruzanos y los mexicanos tenemos un derecho fundamental al acceso de agua pura, suficiente, potable y barata, asequible se llama. Tenemos un derecho humano y está consagrado en nuestra Constitución muy claramente. Pero por si no fuera poco, hay un pacto internacional de derechos económicos, culturales y sociales en donde refuerzan este derecho, o sea, lo aterrizan y lo hacen más fácil para que nosotros lo podamos disfrutar. Los derechos humanos los tienen las personas, obviamente, y quien tiene la obligación de cumplirlos es el Estado mexicano. Entonces, para empezar, ya tenemos ahí un camino legal establecido en nuestra más alta legislación, que es nuestra Constitución, apoyado por los pactos internacionales, que son los tratados. Si nuestro gobierno tiene la obligación de garantizar este derecho, entonces lo único que nos falta es el agua para que puedan hacerlo, aterrizarlo. Pero ¿sabes qué? Tenemos una ventaja, aquí hay un río. El Tancochín para mí significa mucho. Significa aquella niña que tomaban de la mano, mi abuelita sobre todo, y veníamos aquí a este lugar, tal vez muy pequeña, pero me enseñaron a amarlo. Aquí cerquita vivía mis abuelos y mi abuelita, más allá, en el mero centro. Y por las tardes veníamos a ver el río. Aquí me enseñaron a amar la naturaleza,
a mirar los árboles, a mirar el río y a sentir cómo con su suavidad que se iba entre los dedos, me daba vida, a mí y a ti también. Y comenzar, en primer lugar, a hablar bien de Naranjos. ¿Por qué? Porque lo primero que surge son las críticas hacia nuestro pueblo, que no son hacia el alcalde en turno ni hacia los civiles, hacia nosotros mismos. Porque todo lo que le criticamos a Naranjos, yo he escuchado comentarios de gente que dice, pues es que Naranjos es un rancho. Pues sí, porque nosotros somos unos rancheros. Es que Naranjos está lleno de basura. ¿Por qué? Porque somos sucios. Y todo lo que nosotros queremos reflejar en nuestras quejas es porque nosotros la generamos. La autoridad únicamente tiene la responsabilidad de poner las cosas en su lugar, de hacer las cosas, de ordenarlas, y al final quienes llegan a una administración municipal no van a estar más que un breve periodo. Estamos bien aquí en Naranjos, o sea, seamos honestos. Está bonito el pueblo, no tan pintoresco, no es un pueblo mágico, no es una chulada, pero comemos bien, tenemos muchos amigos, tenemos la gran oportunidad de respirar aire puro, todavía tenemos la oportunidad de venir y platicar con el vecino. Tenemos nuestras calles todavía sin un problema de tráfico, excepto en el centro, pero eso ya es otro boleto. Comemos cosas naturales. Estamos cerca de ciudades, 4 horas la Ciudad de México, 4 horas y media Jalapa, hora y media Tampico, otra hora en Tuxpan. O sea, estamos bien, o sea, Naranjos está bien, es más, somos el centro de la costa, de la laguna de Tamiahua, de la Sierra de Tontepec, de la parte central de la Huasteca y de la parte de la Huasteca Baja. ¿Qué más podemos pedir? Lo único que hay que hacer es 2 cosas. Ser más trabajadores y más creativos.
Matlán, Veracruz, todos vamos a avanzar, progresaremos juntos, todo el norte de Veracruz, desarrollando la zona petrolera y la zona ganadera. Estamos juntos, Naranjos me importa.